Bienvenidos al tercer y último día del Foro Agrícola Micope. Esperamos hayan podido participar de las conferencias de los días anteriores. Les recordamos estar atentos de los enlaces que estaremos compartiendo en cada una de las conferencias, ya que esta será la mejor forma para compartirnos sus consultas y preguntas. Nuestro equipo de trabajo estará atento para responderles al finalizar el evento. Este día iniciamos con una interesante conferencia. El tema agrocadenas enfocadas al comercio internacional, impartido por Luciano Palmitesta de Italia. Luciano es experto senior en agricultura y asesor estratégico. Posee más de 20 años de experiencia profesional en políticas agrícolas y entornos propicios para la agroindustria y el desarrollo de agronegocios. Bienvenido, Luciano, al Foro Agrícola Micope. Los dejamos a todos con esta interesante ponencia. Buenas tardes a todos y a todas las personas que están participando en este evento. Es para mí un honor poder participar como panelista del primer foro agrícola del Micope. Y la idea es compartir en este pequeño espacio de tiempo algunos conocimientos sobre el tema de las agrocadenas, su importancia, su lógica y cómo se pueden estructurar. La idea es, repito, tener algunas reflexiones que nos ayudan como productores a entender qué rol podemos desempeñar dentro de las cadenas y cómo estas nos pueden venir a ayudar a mejorar nuestra capacidad organizativa, nuestra capacidad comercial. Vamos a utilizar una presentación que tenía ya elaborada y esta diapositiva nos van a ayudar un poco a entender el tema de las agrocadenas. Vamos a ver brevemente, repito, en este espacio, qué son las cadenas de valor o agrocadenas, para qué sirven, cómo y dónde se aplican, y cómo poder medir su impacto social y su impacto económico. Yo creo que mucho, sobre todo en Centroamérica, en Guatemala no es la excepción, se ha utilizado en los últimos 10 o 15 años el concepto de cadena de valor. Muchos programas, muchos proyectos se han desarrollado con la intención de facilitar la creación de cadenas de valor, sobre todo en la parte agrícola, pero yo creo que aún subsisten ciertas dudas o inquietudes de qué es una cadena de valor y cómo se puede realmente estructurar en un territorio para que el territorio pueda aventajarse, pueda obtener ventajas de la existencia de una cadena de valor. Como lo dice la palabra misma, la cadena de valor son, vamos a analizarla por parte, el concepto de cadenas, que es una sucesión de eslabones que son enlazados entre sí. Este aspecto es muy importante, el hecho que los eslabones tengan relaciones entre sí y que sean diferentes a lo largo de un proceso. La cadena de valor normalmente se conceptualiza alrededor de un producto o alrededor de algunos productos similares, ciertas categorías de productos, por ejemplo, la hortofruta o cuando hablamos de cadena de valor agrícolas, o la papa o el plátano, tubérculos. Entonces, hay, en primer lugar, que identificar de qué producto estamos hablando. Y la cadena de valor, repito, hay que entenderlas como esta serie de eslabones que cada uno representa un actor o una categoría de actores que acompañan el producto desde la producción o creación hasta su consumo. Es importante otro aspecto, que las acciones de cada uno de los eslabones tiene efectos sobre los eslabones siguientes. Esto es un aspecto muy importante que lo vamos a ver un poco más adelante. Es obvio que estamos simplificando la realidad, pero el principio es lo que acabamos de explicar. ¿Por qué de valor? Hemos visto el concepto de cadena, o sea, la serie de actores que tienen relación entre sí y que acompañan un producto desde la producción hasta el consumo.
Pero ¿por qué añadimos el término de valor? Es obvio que este producto, una vez que sale de la finca, tiene que llegar a la mesa del consumidor. Este producto no tiene la patita, no puede llegar solo, tiene que ser llevado por alguien. Y aquí donde intervienen los diferentes actores que componen las cadenas. Este alguien puede ser un supermercado, un comerciante, el mismo productor que asume la tarea de llevar el producto desde su finca hasta los mercados, etcétera. Pero alguien tiene que acompañar este producto para que salga de la finca, en este caso al lado izquierdo del proceso, y pueda llegar al lado derecho, o sea, a la mesa de los consumidores. Durante este recorrido, el bien, hagamos un ejemplo, la papa, eh, se le aplican servicios como por ejemplo el transporte o el lavado, la selección, la manipulación, etcétera, el embalaje. Son servicios y bienes que hacen que el producto en sí adquiera valor. Y por eso que vemos que cada etapa de nuestra cadena de valor, el mismo valor del bien no es lo mismo que teníamos en la finca, sino que asume otro. Es muy importante en este punto un poco aclarar el quesito en la pregunta básica que tienen todos los productores. Porque a mí me pagan la papa, por ejemplo, o la yuca o el plátano en mi finca a un determinado precio y después en el supermercado lo encuentro a otro valor, a otro precio. Bueno, parte de la explicación de esta variación de valor la acabo de dar en este momento. O sea, el producto en sí sufre un incremento de valor porque al producto se le añaden bienes y servicios que son indispensables para que salga la papa de la finca y llegue a ser un producto de consumo al interno de las familias. Pero hay que distinguir que durante este recorrido, en muchas situaciones, algunos de los actores que intervienen no solamente le añaden el valor por el servicio, los bienes que están aportando, pero también por un fenómeno que podemos definir especulativo. O sea, algunos de los actores intervienen aumentando, incrementando el valor del producto más allá de lo que podría justificar la aportación de bienes y servicios. Entonces, es muy importante esto en el proceso de creación de una agrocadena, donde tienen que sentarse los diferentes actores que son partes principales de estas cadenas y entender cuáles son aquellos costos y aquellos valores que son parte propia de la cadena de valor y aquellos que podemos definir especulativos. Son estos últimos, los valores especulativos, que normalmente se deberían negociar y hacer o lograr que no lleguen a generar unos desequilibrios comerciales al interno de la cadena. No sé si este concepto que es fundamental está claro o si alguien quiere intervenir para profundizar este aspecto. Repito, en el proceso de la cadena de valor es importante distinguir el incremento de valor que se genera por la aportación de bienes y servicios al producto que son indispensables para que este producto salga de la finca y llegue a la mesa de los consumidores, de aquellos valores que podemos definir especulativos, que algunos de estos actores deciden aplicar de una forma que puede generar desequilibrios comerciales al interno de la cadena. Por aquí nos hacen un par de preguntas, Luciano. Claro. Si pudieras explicarnos en ejemplos, digamos, cómo es este valor especulativo, ¿verdad? Y cuál sería un valor real que interviene, digamos, a lo largo de la cadena. Ok, hagamos el caso generalizado de la hortofruta. En base a mi experiencia, puedo decirle que sinceramente la hortofruta, que es un producto que no viene procesado o transformado,
sino que viene manipulado, por ejemplo, la papa, exactamente, los raíces, tubérculos o los plátanos, de aquellos productos que los tomates, que normalmente son, salen de la finca, de la farm, de la finca ya en condiciones casi próximas al consumo y deben ser solo transportadas o seleccionadas o embaladas. Este tipo de productos que no precisa, que no necesita de transformación, normalmente llegan a la última etapa de la cadena de valor con un incremento entre un 40 y un 60% respecto al precio de compra en la finca. Este incremento de un 40-60% de su valor en producto, repito, que no ha subido un procesamiento industrial, es normalmente considerado un incremento normal debido a los costos y de los bienes y servicios que se le añaden a lo largo de los pasajes, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que a veces llegamos al productor final y el precio del producto con respecto al valor comprado en finca se vende a un 200%. Hago un ejemplo. Ya es claro que este incremento va mucho más allá de la lógica justificativa de los costos y servicios que se pueden haber aplicado o puesto en juego durante el proceso. Entonces, es obvio que, hecho aparte, digamos, considerada aquel incremento propio, natural de los costos y servicios, de los bienes y servicios que se añaden, el cartón, la caja, la red para eventualmente la papa, la etiqueta, etcétera, que repito, pueden oscilar entre un 40 o 60% del valor del precio al productor. Es obvio que si encuentro un incremento que va más allá de este valor porcentual, significa que a alguien del proceso de las cadenas no solamente se ha pagado, digamos, los costos y los servicios que han estado, que se han involucrado durante el proceso, sino que ha aplicado también un proceso especulativo. Y por allá, y por ende, que es la existencia de fenómeno especulativo hacen que se cree un desequilibrio de ambas partes de la cadena. O sea, el productor percibe un porcentaje mucho inferior al costo que tiene la familia para consumir aquel determinado bien. Es aquí donde interviene en la cadena de valor, en este fenómeno, donde acuerdos previos, contratos previos permiten que tanto el consumidor, perdón, tanto el productor puede recibir un precio más equo con respecto al precio que paga la familia o el consumidor. No sé si está claro este aspecto, Federico. Sí, muchísimas gracias, Luciano. Okay. Yendo más adelante, vamos a ir profundizando un poco más este tema que, repito, es fundamental. Solo para resolver este tipo de problema, ya la agrocadena por sí mismo deberían existir y difundirse en todos los lugares, los territorios donde fuera posible crearlas. Aquí está. El enfoque de la cadena es un enfoque exógeno a la empresa. ¿En qué sentido? Mientras nosotros como productores o comerciantes o distribuidores podemos incidir dentro de nuestra empresa, tomar decisiones al interno de nuestras empresas, paradójicamente la decisión que tomamos al interno de nuestra empresa tiene un efecto exógeno. Y este efecto exógeno no puede caer como un efecto positivo o podemos generar un efecto negativo. Hagamos algo en idea. Por ejemplo, aquí, en base a esta pirámide, en el caso de Micope, por ejemplo, puede existir algunas de las cooperativas que son socias de Micope, que son productoras de algún producto específico. No sé si podemos tocar el tema de la papa o de la micro hortaliza o cualquier otro producto que se produce en Guatemala. El concepto de la cadena es que no solamente haya una aglutinación de tipo horizontal, o sea, entre
actores de una misma categoría, digamos en este caso entre productores. Pero también deben absolutamente existir actores que se llaman en jergo, que determinan una integración vertical. Cuando hablamos de actores que están, perdón, posicionados en un mismo nivel, estamos hablando de asociación o de aglutinación horizontal. Cuando involucramos, y esta es la novedad de la cadena, y es la diferencia que existe entre una cooperativa, por ejemplo, y un contexto de agrocadenas. O sea, mientras una cooperativa normalmente dada de la asociación de productores similares entre sí, entre ellos, la cadena de valor se diferencia donde, aparte de la aglutinación horizontal, debe de existir también una integración vertical, donde, por ejemplo, intervienen los comerciantes, los acopiadores o transformadores, los mayoristas, en este caso pueden ser supermercados, centros de acopios, y pasar nel recorrido del prodotto dalla base, cioè dalla produzione, llegar al consumidor. Pero también es importante que, y esto es otro elemento propio de la cadena de valor, que los consumidores, que son el target final, a la vez representan la principal fuente de información para los productores. Veamos si me explico en otro tema. Siempre hemos escuchado que hay que producir lo que el mercado pide y no lo que el productor quiere producir. No sé si, imagino que estamos de acuerdo con esta afirmación. Pero el mercado, ¿quién representa el mercado? Efectivamente, el mercado lo representan todos estos actores que están aquí, los comerciantes, los acopiadores, los mayoristas, los supermercados, y al final la última expresión la tienen los consumidores. Toda la información que se va generando durante este recorrido tiene que volver al productor, en este caso en cooperativa, porque es él que tiene que producir en respuesta a la exigencia de todos estos actores. Voy a hacer algunos ejemplos. Un productor singulo difícilmente con 1, 2, 3, 4 hectáreas de tierra podrá ser un miembro de una agrocadena. Porque va a ser difícil que un productor por sí mismo pueda ser un actor, un eslabón de la agrocadena. Solo difícilmente va a tener la capacidad de producir, por ejemplo, para satisfacer las necesidades logísticas y comerciales de un supermercado. Esto es obvio. Por lo tanto, el productor tendrá la obligación, si quiere ser parte de un sistema más complejo, como es una agrocadena, que estar unidos en cooperativa para que juntos puedan garantizar la oferta en términos cuantitativos o volumétricos de las necesidades que tiene una cadena de supermercados. Entonces, aquí, por ejemplo, el rol de las cooperativas. Pero al mismo tiempo, la cooperativa y no el singular productor se vuelve receptor de aquella información de mercado que es indispensable para poder satisfacer la necesidad del mercado. Hago un ejemplo, siempre el tema de la papa. Por ejemplo, la elección de las variedades a cultivar. ¿Quién determina qué variedades tengo que cultivar para satisfacer el mercado? El mercado que me dice qué tipo de variedad tengo que meter, tengo que sembrar y qué variedades no tengo que sembrar. ¿En función de qué? Del color de la papa, de las dimensiones del producto, de la característica de resistencia al transporte, de la característica de resistencia a la manipulación, etc. Son todos estos elementos informativos que se pueden obtener cuando soy parte de un proceso más complejo, que me ayudan a mi productor a responder con mayor eficacia a la necesidad del mercado y ser parte de este proceso. No sé si este tema, si este punto también se ha podido, lo he podido explicar o precisamos profundizarlo un poco más. Digamos, hay
Aquí las dudas van más en el sentido de cómo se hace para que esta comunicación o esta información que genera el consumidor le pueda llegar al productor de manera eficiente, digamos, y que sirva para generar o para tomar decisiones y ajustarlas, ¿verdad? Eh, Exacto. ¿Cómo hacer de que esto no se convierta en una especie bueno, aquí culturalmente se dice teléfono descompuesto, ¿verdad? O sea, que la información al transmitirse de unos actores a otros, digamos, se vaya modificando y lo que llegue al productor, que es donde inicia la cadena, ya no venga exactamente como se generó. Bueno, este es un riesgo. Este es un riesgo que solo la determinación de acuerdos preventivos y la definición de objetivos comunes permite superar. Es obvio que el consumidor en una ciudad no tiene contacto con el productor. El contacto que tiene el consumidor es con el supermercado o con el mercado regional. Digamos que me refiero ya a mercados urbanos, o sea, a metrópolis. Entonces, este individuo que se encuentra en calidad de consumidor, lamentablemente puede generar información hacia el supermercado. Esta a su vez lo solicita hacia su mayorista o hacia los comerciantes copiadores que generan el volumen de producto. Y obviamente existe un riesgo que la información generada a nivel del consumidor llegue al productor de una manera, en primer lugar, puede, y es la peor de las situaciones, que no llegue en absoluto. Y esto es lo que hay que evitar. O sea, hay que evitar que el productor siga produciendo sin recibir orientaciones específicas, los inputs específicos que son generados a lo largo de la cadena de valor. Porque la afectación de producir algo que el mercado no lo está requiriendo, no lo está demandando, afecta a toda la cadena. Por lo tanto, que solo el ejercicio y la creación de vínculos de confianza con el tiempo es lo que permite que esta información llegue al productor de una manera oportuna. No hay de otra, porque el consumidor no tiene el contacto directamente con el productor, no puede transmitirle su sensación directa y por lo tanto lo tiene que hacer a través, volvemos un segundo atrás, a través de estos anillos. ¿Okay? Y de aquí la importancia nuevamente de que los eslabones deben ser enlazados. Enlazado no significa solo un contacto físico, significa una relación viva, una relación de ambas partes donde hay un flujo de información, un flujo de bienes que son metabolizados por cada uno de los eslabones. Como vemos aquí, de este lado tenemos los productos que mano a mano salen de la cooperativa agrícola, se van incrementando en bienes y servicios y por lo tanto aumenta el valor. Y del otro lado, la información que mano a mano regresa al productor se incrementa, porque esta información no solo recoge la necesidad del consumidor, recoge también la necesidad del supermercado. Las necesidades logísticas del supermercado son diferentes a las necesidades del consumidor. Las necesidades de los centros de acopio son diferentes a los supermercados y son diferentes a los consumidores. O sea, el productor tiene que recaer el peso de toda la demanda de información y de exigencia que tienen los consumidores, los supermercados, los mayoristas, etcétera, etcétera. Si una empresa guatemalteca decidiera exportar a Europa, por ejemplo, tiene que no solamente satisfacer, o sea, su contacto es la empresa importadora, ma esta empresa importadora le va a pedir a la empresa productora guatemalteca que satisfaga una cantidad de exigencias que son enormes. Exigencias legales, exigencias fitosanitarias, exigencias de calidad, exigencias de logística, exigencias de calidad del producto. Y esta complejidad de exigencias incluyen todas, la de los consumidores, la del logista, la del Estado europeo, o sea, de la ley europea, la de la empresa aduanera, y etcétera, etcétera.
Entonces, si imaginamos una empresa que quiere exportar productos hacia Europa o hacia Estados Unidos, tiene que hacer cargo, pues, tiene que asumir el peso de toda esta información. No solamente responder a la exigencia del consumidor, que significa calidad del producto, sino que toda una serie más de requisitos que hace compleja su actividad. Por eso que el enfoque de cadenas es un enfoque estratégico, sobre todo para países, los países centroamericanos, países que aspiran a poder producir para exportar a mercados que reconocen la calidad del producto y que sea compensado con un precio mayor. Porque por sí mismo es muy difícil que empresa mediana, empresa pequeña, a excepción de la grande, tengan la capacidad para poder aspirar a ingresar en mercados, digamos, ricos como el mercado estadounidense o el mercado europeo, o también el mercado japonés o el chino en este momento. Aquí están algunas de las características del enfoque de cadenas. Es obvio que la empresa no opera de manera aislada, sino que opera un sistema integrado tanto horizontalmente como verticalmente. Lo hemos explicado hace unos minutos. Permite a una pequeña empresa aprovechar los factores competitivos que son propios de la gran empresa. O sea, ser parte de un complejo de productores y no solo, también de distribuidores, de comerciantes, te permite poder generar cierto tipo de beneficios que la empresa en sí misma no tiene. Hay que decir un detalle en este aspecto. A veces el productor analiza solo el factor precio y normalmente el factor precio, cuando uno es parte de una agrocadena, el factor que menos viene considerado como beneficio. ¿En qué sentido? Efectivamente, si tú estás al libre arbitrio de los comerciantes especuladores, puede haber momentos que tu producto, por escasez en el mercado, se ha pagado un determinado precio y otro producto que lo tiene que dar casi regalado. Pero este es el único factor que tú consideras cuando sos independiente, cuando sos un productor aislado. Cuando sos un productor que está al interno de la cadena de valor, hay otros aspectos que tiene que considerar. Por ejemplo, el hecho que recibe asistencia técnica, el hecho que recibes información que te permiten tomar decisiones técnicas importantes finalizadas a satisfacer un determinado mercado. Te permite tener garantía de la compra de toda tu producción, cosa que a veces no se da. Te permite ser parte, por ejemplo, de certificaciones más amplias. O sea, cuando son parte de una agrocadena no hay que enfocarse solamente en el aspecto del precio, sino que hacer evaluaciones más complejas y de hecho la experiencia enseña que normalmente se estructuran en agrocadenas aquellos productores que tienen una visión más allá de la producción de corto plazo. Son aquellos productores que tienen una visión de mediano a largo plazo, lo que hacen los esfuerzos para llegar a acuerdos con cadenas de supermercados o con otro tipo de actores que están dentro de las cadenas. Aquí, la empresa receptora de información y orientación de mercado, cosa que no percibe la empresa cuando es aislada. Los riesgos son reducidos, debe operar según criterios que son a ella, y esto es otro aspecto importantísimo. El actuar de una o alguna empresa se repercute sobre la otra. Voy a llevar otro ejemplo. Imaginémonos siempre un productor que hace parte de una cooperativa y que produce papa y que decide realizar un tratamiento fitosanitario con un producto que no está autorizado o en proximidad de la cosecha. Sabemos que después los productos cuando van o a consumo nacional o van al exterior tienen que llevar certificados fitosanitarios, o sea, análisis laboratorios que te dicen que aquel producto está exento de ciertos principios activos. Imaginémonos que en un container que tiene la papa de 10 productores,
encontremos una caja o un saco que tiene un principio activo que no era aquel que tenía que haberse utilizado o que está en cantidades superiores a lo que son permitidos. El daño que este productor genera no solamente a sí mismo, lo genera a todos los productores de aquel container, pero es probable que genere un daño a todo el territorio, porque esto es importante nuevamente, el hecho de concientizarse que las acciones que realiza una empresa tienen efecto sobre las otras. Llevo el ejemplo del tratamiento fitosanitario, que es más fácil a entenderse. ¿Cómo vamos, Federico? Vamos. Sí, hay, digamos, una pregunta. Está claro que todo este proceso que tú nos comentas tiene que ver con mucha interacción que existe entre los actores, ¿verdad? Pero, ¿quién suele tomar la iniciativa? ¿Qué actor o quiénes suelen tomar la iniciativa para empezar a integrarse? Ok, perfecto. Mira, la experiencia enseña que la iniciativa normalmente la toman los agentes comerciales, porque son los que para poder crecer una cadena de supermercado necesita garantizarse cierta cantidad de volúmenes de producción con ciertas características. Entonces, está demostrado que normalmente son los actores comerciales que inician esto, pero yo en base a experiencias que se han generado en otra parte del mundo, está demostrado que no siempre es así. También los productores pueden tener esta iniciativa. Productores que son proactivos, pero obviamente tienen que tener un proceso de acompañamiento, tienen que tener un proceso de asistencia, no solamente técnica, pero también o de tipo organizativo, de tipo gestional, que hace ser que dice, bueno, por ejemplo, una cooperativa, un ejemplo, puede imponerse un disciplinario de producción. ¿Qué es un disciplinario de producción? Un disciplinario de producción es un reglamento técnico, una ficha técnica de producción que todos tenemos que implementar. Una vez que tenemos un cierto número de productores que están adoptando un mismo disciplinario de producción, o sea, un reglamento de producción, tal vez asistidos por algún departamento del Ministerio de Agricultura o por algún organismo internacional, tienen ya la capacidad, tienen ya aquel tipo de producto que es apetecible, podemos decir así, por la grande distribución. O sea, si yo tengo 100 productores que todos adoptan un mismo reglamento técnico de producción y que al año producimos 4.000 toneladas de papa, ya este producto, o sea, las 4.000 toneladas de papa con las mismas características de variedad, con la misma característica organoléptica, con la misma característica comercial, etcétera, etcétera, representan para mí o para la cadena de supermercados un interlocutor muy interesante con quien generar un vínculo que va más allá de la compra ocasional. Entonces, repito, normalmente quien toma la iniciativa son los agentes comerciales, los eslabones comerciales, pero solo porque no encuentran la parte productiva organizada. En aquellos lugares, en aquellos países donde la parte productiva es organizada o se organiza preventivamente, te puedo garantizar que sí tiene éxito que ellos cuando ellos toman la iniciativa en generar cadena de valor porque se vuelven interesantes para la distribución. Gracias, Luciano. Vamos. Aquí brevemente, pero lo pueden leer, entonces no me voy a maximizar. El objetivo de la agrocadena es exactamente esto, o sea, conseguir maximizar los beneficios, repito, que no deben leerse solo en términos de precios, deben leerse también en términos de estabilidad de producción, estabilidad de ingresos y etc. Al mismo tiempo permiten al consumidor tener garantías de lo que está consumiendo, que ha sido, entre comillas, digamos, garantizado por la gente distribuidor, o sea, los supermercados. Porque, repito, para ser
para ser parte de una agrocadena hay ciertos requisitos que hay que cumplir, como el tema, por ejemplo, de la adopción de disciplinarios de producción, que es importante, donde te dicen que tú no puedes hacer un tratamiento 2 días, 3 días antes de cosechar el producto, o que te impiden de utilizar productos a alta toxicidad, etc. Aquí lo vamos a ver un poco mejor. Miremos esto, o sea, ¿cuáles son la relazione entre un productor che opera dentro di un'agrocadena e un productor che opera a livello individuale? Sicuramente mayor ingreso, pero repito, no solo de precio, sino que si yo tengo que vender como productor aislado solo la primera calidad de mi producción y la segunda o la tercera la dejo en el campo, entonces tengo un precio mayor para la primera calidad, pero estoy perdiendo sobre el resto de la producción. Normalmente en una agrocadena toda la producción viene absorbida porque después existen en los eslabones siguientes procesos, como lo estamos mirando aquí, de selección de la producción, que me permite que yo, productor, vendo toda mi producción, después son los acopiadores o los otros agentes o actores de la cadena que seleccionan el producto y le ponen categorías de producto comercial, categorías comerciales del producto. A nivel de operadores comerciales, o sea, de los eslabones intermedios, es fundamental porque necesitan garantizar los volúmenes, necesitan garantizar la homogeneidad del producto, necesitan garantizar que el producto respete normas, no solamente técnicas, sino también fitosanitarias. Y a nivel de consumidor, tener ciertas mayores garantías que lo que estoy consumiendo lleva este tipo de controles. Aún no hablo de certificaciones, que son un elemento que se le puede añadir con mayor facilidad a toda una cadena de valor, pero seguramente se deberían llevar mayores controles. ¿Dónde se puede aplicar una agrocadena? Es obvio que si tenemos un territorio donde aún hablamos de una agricultura de subsistencia, pensar de generar una agrocadena es impensable. ¿Por qué? Porque la agrocadena es un proceso evolutivo de la capacidad organizativa de un territorio. En mis 30 años de experiencias en proyectos de desarrollo, he visto muchísimos proyectos que tal vez tenían intenciones muy bonitas, muy positivas, pero aplicadas realmente, como se dice, con los pies. Porque se quería generar una cadena de valor o una agrocadena en contextos donde tal vez los productores están todavía en un estado de subsistencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que necesita aquel tipo de territorio no es un enfoque de cadena de valor, pero algún otro tipo de proyectos con otros enfoques. El enfoque de cadena de valor tiene que darse en aquellos contextos donde, en primer lugar, existe una vocación productiva específica que te permite ser competitivo en la producción de aquel determinado producto. Dos, tiene que existir ya un contexto organizativo del territorio bastante estructurado, porque el hecho de poder sentarse, y esto creo que lo entendemos todos, las agrocadenas se basan sobre la creación de vínculos económico-comerciales, pero también de confianzas, tanto de los productores hacia los eslabones siguientes, como de los eslabones hacia, como de los comerciales hacia los productores, hasta llegar a que la confianza se genera hasta en el consumidor, que reconoce aquel determinado producto que pertenece a aquella determinada cadena de valor. Por lo tanto, donde no existen esas condiciones previas de organizaciones productivas, de organización del territorio, de vocación específica, etc., es muy difícil pensar que el concepto o programas de soporte a agrocadena tengan éxito. Es casi impensable. Bueno, después podrán leer más la presentación. Cuando existe ya un sistema asociativo productivo, el paso para transformarse en cadena de valor es más fácil.
Por esto yo creo que probablemente en el ámbito de Micope existen realidades que pueden hacer el paso en transformarse en cadena de valor, involucrando a aquellos actores que son estratégicos para valorizar el producto, para reducir los fenómenos especulativos que hemos dicho antes y ser más equitativo en las distribuciones de las utilidades, tanto hacia el productor como hacia el consumidor, y a la vez garantizar la calidad de lo que se está consumiendo. Aquí llevamos algunos ejemplos, por ejemplo, algunos pasos. Si quisiéramos, si Micope quisiera dar como diría, asistencia para iniciar un proceso de creación de cadena de valor. La primera que hay que hacer es identificar cuáles son aquellas agrocadenas que efectivamente pueden tener probabilidades de éxito. Uno, como decía, identificar aquellas producciones que tengan ventajas comparativas. Hay zonas, territorios, que normalmente, o sea, normalmente se produce un poco de todo por toda parte. Pero hay zonas que ya conocemos en cada uno de los países, sobre todo los países centroamericanos, que tienen una vocación específica para la producción de frijoles, para la producción de arroz, para la producción de tubérculos, para la producción de fruta, y etc. Entonces, es importante identificar cuáles son aquellos productos que para aquella determinada zona tienen ciertas ventajas comparativas que no tienen otras zonas. La agrocadena puede servir mucho también para reducir la importación de productos externos, valorizando las producciones nacionales. Tiene que tener una estructura que permita absorber reacciones de precios, normalmente existen en el ámbito de los productos agrícolas, y que una estructura más organizada de la producción permite amortiguar con mayor facilidad estas variaciones de precios. De manera que el impacto para aquellos productores que, no son, que se encuentran a los extremos, o sea, que no son marginales, no sean, digamos, letales para ellos. Yo sé que estoy introduciendo unos conceptos que, como decía al inicio, merecen más tiempo para ser metabolizados, pero podemos tener en cualquier otra ocasión, si quieren, Federico, tiempo para irlo profundizando. Pero si hay aún preguntas que tú quieras, o Lucía, Sí, que quieran que aborde con más tiempo, me lo dicen, por favor. sí, yo no sé si eso lo vamos a ver en los siguientes pasos de la aplicación, pero digamos, aquí surge una duda relacionada con la formalidad de esta relación comercial. Es necesario, digamos, para que trascienda la agrocadena, que existan enlaces comerciales formales entre los actores, o en un primer momento se hace en función de esa intención de generar cambios significativos en función del mercado. Excelente pregunta. Mira, en principio, lo ideal es que surja una vinculación natural, espontánea, que se dé con el tiempo. Pero yo ahorita, exactamente en este momento, estoy trabajando aquí en Italia en un programa impuesto en la nueva política agrícola comunitaria que desde hace más de 20 años están apuntando a fortalecer este tipo de vínculos. Ahora se llaman los programas donde la Unión Europea y los diferentes países apoyan el programa de este nuevo paquete de política agrícola. Los programas de cadena de valor le han puesto el nombre de contrato de filiera. ¿Qué es un contrato de filiera? La filiera, para entender, es el mismo significado de una cadena de valor. El contrato es, como en español, así en italiano, un contrato que se formaliza efectivamente entre los diferentes actores para que puedan recibir apoyo de parte del Estado. Entonces, yo Estado te apoyo a ti, a toda la filiera, o sea, a todos los diferentes actores, apoyando de manera específica la producción, apoyando de manera específica la comercialización, apoyando de manera específica la transformación, pero ustedes tienen que estar trabajando de manera alineada y de manera coordinada.
porque si no, no te apoyo de manera individual. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, lo ideal es que surja una relación espontánea, comercial, pero tiene que haber después, y lo vamos a ver más adelante, una intervención del Estado que facilita este proceso. Vamos a ver un par de diapositivas que pongo más adelante. El segundo paso es analizar la factibilidad de la intervención de la cadena. O sea, identificar quiénes son los actores que deben intervenir. Realizar normalmente una línea de base en un proyecto es siempre importante para capir cuál es el estado actual y definir una estrategia de intervención. Esto paso me estoy refiriendo a la eventualidad que un organismo como MICOPE decida a través de otros aliados perdón, apoyar la creación de alguna cadena de valor dentro de las cooperativas o de los territorios donde están presentes. Esta pequeña guía de 4 pasos te puede ayudar un poco a entender cómo poder implementar este proceso. El tercer paso es promover la alianza empresarial, lo que estamos hablando. Entonces, identificar los compradores potenciales. Es obvio que si estos compradores ya existen, ya se interactúan con la producción, es mucho mejor que no empezar algo desde cero. Y se puede procesar con facilitar negociación de acuerdos, consolidación de la oferta, monitoreo de los acuerdos comerciales, etc. Repito, estos 4 pasos son los pasos que una institución o externa a las agrocadenas o propia de la agrocadena debería seguir para poder dar lugar a la creación de una agrocadena. El cuarto paso es fortalecer la capacidad de los actores, tanto los que están a la producción como los que están en las etapas siguientes, o sea, comercialización, distribución. Y añadiría también, se puede intervenir en crear una cultura del consumidor, hacia, por ejemplo, aquellos productos nacionales que pero son parte de cadena de valor. Eso sería algo muy interesante. Repito, son 4 pasos estratégicos para poder entender cómo poder ir constituyendo una agrocadena en base a lo que tenemos en un determinado territorio. El 5, y aquí entra el tema de los consumidores, promover los estándares de calidad e inocuidad de la cadena, o sea, de los productos que son parte de las cadenas. ¿Por qué esto es importante? Porque, repito, al final no olvidamos el gráfico inicial, donde a la cima, a la punta de la pirámide está el consumidor. Todo esto se hace para garantizar al consumidor un precio más equilibrado y una calidad o salubridad de los alimentos que te garantiza su salud. Y aquí un poco lo que decimos antes. Es obvio que en una cadena de valor todos tienen roles. Los productores tienen que dar lo mejor para poder producir, recibiendo inputs desde arriba sobre lo que tienen que hacer para satisfacer las necesidades de todos los actores que están después. A su vez, los comerciantes, los mayoristas, los distribuidores deben aportar aquellos elementos de control, que elementos de servicios y productos que le permite al consumidor obtener un producto de calidad en un determinado lugar y que pueda acceder el consumidor sin problemas para comprarlo, para adquirirlo. Después está el rol del Estado. El rol del Estado tiene que ser un rol que interviene en multiniveles. Asistir a la producción, por ejemplo, el tema de asistencia técnica, el tema de convalidar o validar disciplinario de producción puede ser otro rol del Estado. Podría ser, como ocurre aquí en Europa, como decía, que el garante de los contratos que todos estos actores deberían estar siglando o firmando entre ellos. Tiene que haber un garante superior a esto, sobre todo para velar también la equidad de estos contratos. Pero exactamente para evitar que el fenómeno que decía al inicio, de reducir los fenómenos especulativos. ¿Quién va a decir si
este actor intermedio me está, como decir, está especulando más allá de lo justo sobre el trabajo que hacen los productores. Tiene que ser un actor externo a definir esto, porque hasta que no haya una madurez social basada sobre la equidad, sobre la justicia, tiene por obligación que existir una figura externa, institucional, en este caso el Estado, que dice, ok, si estás comprando un producto del productor y lo tienes que vender al consumidor, más de un 60, un 70, un 40, un 50% de incremento de precio, eso no es justificable. Pero tiene que ser, repito, una entidad externa que define esto. Y también incide el Estado sobre el consumidor con las garantías o los controles de calidad. O sea, ¿quién me tiene que a mí consumidor garantizar que el tomate que estoy comprando en el supermercado, la papa, efectivamente no tiene bacterias o efectivamente no tiene micotoxinas o productos químicos, etc.? Otra vez, el Estado que tiene que cumplir esta función con sus diferentes instituciones que vayan a garantizar la calidad, la salubridad y calidad de los alimentos que consuma el consumidor. Entonces, el Estado puede cumplir estas funciones con más facilidad si interviene en una estructura organizada. Y repito, puede ser una agrocademia. Esto, bueno, aquí está el ejemplo de la FAO, pero puede ser cualquier otra institución. Podemos eliminar FAO, podemos meter MICOPE, por ejemplo, si quisiera asumir un rol de facilitador y puede facilitar los diferentes ámbitos de intervención. O sea, sabemos que normalmente en los países centroamericanos, y no solo, el Estado a veces es débil o no tiene capacidad efectiva para poder implementar estos tres aspectos, o sea, la garantía hacia el consumidor, los controles, vigilar sobre los contratos, la equidad de los contratos de estos actores y a la vez garantizar la asistencia técnica a la producción. Entonces, puede existir que no sea el Estado o que sean instituciones externas que puedan hacer un poco estas funciones. No sé si hay algunas preguntas y cómo vamos con el tiempo. Me gustaría saber si tenemos algunos minutos más. Tenemos unos minutos adicionales, Luciano. No, las preguntas y los comentarios iban más en lo que viste en la última diapositiva, digamos, ya que nos escucha y nos ven muchas personas de nuestras cooperativas. Y entonces, digamos, la intención es qué podemos hacer desde nuestro sistema cooperativo para poder dinamizar estas cadenas. Yo creo que el potencial de intervención que tienen las cooperativas o las organizaciones de segundo nivel, deduzco que MICOPE es una organización de segundo nivel Exactamente. de cooperativa, es muchísimo y muy estratégico. O sea, como decía antes, sabemos que el Estado es débil, pero no por voluntad, tal vez por historia, por aspectos crónicos, etcétera, por falta de recursos, etcétera. Entonces, yo diría, y si me permiten dar alguna sugerencia de cómo ir, porque el camino, sinceramente, para el futuro, y si quieren posicionar los productores o otro tipo de actores que están dentro de la cooperativa de MICOPE, tiene que ser eso. No hay la posibilidad de que operen de manera individual. No existe. No hay la posibilidad de crecer ni de subsistir en un mundo moderno, digamos así, sin que el recorrido sea esto, sea la mejora de la organización, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical. Entonces, en este sentido, las cooperativas, o de forma asociativa o de forma individual, pueden hacer mucho. Crear pequeños modelos de impactos, donde, por ejemplo, la cooperativa establece en primer lugar que los productores que son parte de ellas tienen que alinearse a una disciplina de producción. Yo haría una pregunta, o sea, ¿cuántas cooperativas, por ejemplo, imponen a sus productores que produzcan según determinadas fichas técnicas que tienen que escoger?
La experiencia que tengo en Centroamérica es que no he conocido hasta ahorita ninguna cooperativa que en la práctica haga esto. Puede que exista alguna que en teoría tiene, porque recibió un apoyo, una ayuda de alguna organización internacional y entonces elaboraron alguna ficha técnica. Pero en la práctica ninguna cooperativa, por ejemplo, dice a sus productores, miren señores, nosotros tenemos que producir 5.000 toneladas de yuca o de tubérculo, de papa o lo que sea, con esas características. No lo hacen. Entonces deja que los 1.000 productores sean sueltos y tal vez se reúnen solo para describir algunos aspectos más de índole ideológica y no operativa. Entonces, esto puede ser un primer paso. O sea, ¿qué pueden hacer las cooperativas? Pueden ser mucho. En primer lugar, identificar cuáles son los otros actores que están aquí y empezar a escucharlos, a crear mesas de diálogo donde un supermercado te vendrá a decir, ok, a mí me interesa la papa que producen en Quetzaltenango, por ejemplo. Estoy haciendo algunos ejemplos así. Pero la quiero con estas características. ¿Cuántos quintales me pueden garantizar con esta característica? Ella ya empieza el proceso de acercamientos de lo que decía, de las necesidades que tienen todos estos actores con la capacidad que tiene este último, o sea, el productor, de poder responder a esto. Entonces, si la meta de los productores es llegar aquí, en este punto, y obligatoriamente tenemos que pasar por estos, hay que hacerlo con la forma más sencilla, o sea, el diálogo, el entendimiento. Y si después se llega, después de un determinado momento, a formalizar esta relación a través de contratos o acuerdos, aún mejor. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que también el productor puede imponer ciertos requisitos? ¿Cuáles pueden ser los requisitos que pone el productor? Ok, yo te voy a producir tantas toneladas de papa con esta característica, pero tú me tienes que garantizar un precio mínimo. Hago algún ejemplo de cómo operan en otra parte del mundo este tipo de organizaciones. Entonces, este precio mínimo tiene que ser un precio que va a cobertura, por ejemplo, de los costos de producción. Y después dejar un margen que en función de las oscilaciones de mercados es aquel que va a generar para el productor la eventual ganancia. Y puede variar, pero también el productor es parte del proceso de definición de los precios que se determinan al consumidor. Pero llegar a que una industria o un centro de acopio se siente con los productores, es decir, ok, yo te compro la papa a 50 quetzales, el quintal, pero y después tengo el costo de transporte, la red, la manipulación, y lo tengo que vender a 100, y que el productor vea que efectivamente existen esos costos importantes. A veces hacemos otros errores nosotros, lo que operamos en la cooperación internacional. Queremos eliminar estos eslabones. Muchísimos proyectos, sobre todo en América Latina, pero no solo, se han dado con la intención de decir, ok, unimos el productor con el consumidor, ¿verdad? Eliminando estos eslabones intermedios. Es un error gravísimo. No puede eliminar estos eslabones. Puede intervenir sobre el valor especulativo que se genera en este proceso, pero no puede eliminar los costos de los productos y servicios que son obligatorios para que la papa cosechada con la tierra llegue a la mesa del consumidor. Alguien tiene que transportarla, alguien tiene que seleccionarla, alguien tiene que embalarla, o sea, hacerle el embalaje, alguien tiene que ponerle una etiqueta donde explica qué es este producto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos servicios y productos no se pueden eliminar, se pueden solo trasladar. O lo asume el productor o lo asume el consumidor. Pero existen. Entonces, lo mejor es dialogar con estos que ya son especializados en la logística, son actores especializados en la distribución, perdón, y que pueden aportar estos productos y servicios a un costo relativamente más bajo de lo que podría ser una cooperativa o lo que podría ser un consumidor llegando directamente al productor. No sé si estos aspectos he podido aclararlo, Federico. Muchas gracias, Luciano. Sí. Ok. Bueno, yo con esto casi
Tengo solo algunos ejemplos que quería llevarlos de trabajo que hemos hecho en Centroamérica, en particular en El Salvador. Por ejemplo, la cadena de Jojote. Aquí teníamos 55 productores que fueron capacitados a través del CENTA, que es una institución del Ministerio de Agricultura de Salvador, con la FAO. La parte de acopio y procesamiento se hacía un trabajo con supermercados, empresas comercializadoras, y aquí intervenían también otros actores, en particular con el apoyo del Ministerio, con el Departamento de Agronegocios del Ministerio, se concretizaban acuerdos comerciales. Lo que tú un poco decías antes, la formalización de acuerdos de negocio que son prácticamente la expresión que te permite medir el impacto económico de una agrocadena. El instrumento que se puede utilizar para medir. Igual hicimos con la cadena del Oroco, como decía otra vez, identificar un producto, identificar un territorio que tenga particular vocaciones, son los aspectos importantes de la cadena de valor, y de ahí a empezar a hacer este tipo de trabajo con todos los eslabones que intervienen en la cadena. Ok, aquí está otro ejemplo, y esto es la cadena de Platón. Igual, identificar un territorio, identificar un producto. Se hizo, por ejemplo, este trabajo de hacer una cartina con los grados de madurez de plátano que te permite a los comerciales decir, ok, yo quiero tanta tonelada de plátano con esta característica, etcétera, etcétera. Y eso permite facilitar el diálogo entre los actores. Y después que se hace la primera o la segunda vez, los vínculos se dan por sí mismos, se dan de manera natural, ya no se necesita un actor externo. Y con esto finalizo con la frase de Juan Pablo II, donde efectivamente más que la tierra y luego el capital, el factor decisivo para que se dé el desarrollo en un contexto es el conocimiento y el operado del hombre, el trabajo del hombre. No sé si quieres profundizar algún otro aspecto, Federico o Lucía. Oh, muchísimas gracias, Luciano. Creo que ha sido una conferencia enriquecedora. Y como tú dices, esperamos seguir ahondando estos temas y tenerte en otros espacios de formación para poder apoyar a nuestro sector agrícola. Con mucho gusto. Y entiendo que he tenido que ir con una cierta rapidez, como decía antes, porque son temas que realmente merecen ser metabolizados para los productores y no solamente los productores, porque a veces nos enfocamos solo desde la parte productiva, pero es muy interesante en este tipo de eventos que intervengan y que se rompe el hielo y que no se vea al buyer, por ejemplo, al comprador del supermercado como el enemigo, sino que como los aliados de este proceso. Entonces, involucrarlos, invitarlos a participar en eventos de esta naturaleza es muy estratégico porque le permite al otro también hacer entender la posición del productor. Aquí lo importante en el diálogo es que cada uno no solamente entienda cuál es su objetivo, que es llevar, digamos, el mayor beneficio para su parte, pero que entienda también la condición del otro lado. Porque el entendimiento de la condición de mi interlocutor me va a permitir asumir una posición más equilibrada en el diálogo y en la negociación de lo que voy a hacer. Quería agradecerle de la oportunidad y repito, estoy a la disposición si necesitan profundizar alguno de los aspectos o otros que tenga que ver con estos temas, estoy a disposición y a la orden. Muchísimas gracias, Luciano. Saludos.